Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con 30 minutos de dejar ir. Nos quedamos en el capítulo 10, que hablaba del amor, y nos quedamos en la parte de la unicidad. A medida que este estado avanza, la existencia adquiere un significado diferente. Tomamos conciencia del ser y de la esencia de todas las cosas en lugar de limitarnos a su forma. Debido a este cambio de percepción, se revela la perfección de todo. Esta experiencia está fuera del tiempo, no hay pasado ni futuro. En su vibración más elevada, el amor no ve separación entre el individuo y el resto del universo. Nos sentimos en total unidad con todo. En este estado, la unicidad total adquiere una mayor sensación de realidad que las percepciones ordinarias del yo en el mundo. Es una sensación que solo se puede calificar como profunda. Fijaos que yo en general soy mucho de práctica, porque es verdad que hay sensaciones y experiencias que se pueden tener que cuesta mucho poner en palabras y que cuesta mucho entender con la mente si no las has experimentado. Yo, mi primer contacto con el dejar ir, o sea, estuve haciendo esta técnica hace muchos años ya sin saber que era esta técnica, me vino. Entonces, hay muchos estados de los que habla y que va a empezar a hablar ahora cuando hemos subido a otros estados de conciencia, que si no hubiera experimentado yo, casi por casualidad, mm, no sería capaz de, primero, creérmelos, porque es que son muy potentes, y segundo, entenderlos con la mente, porque ¿cómo vas a entender con la mente? No es que aquí lo haya dicho, pero una cosa que puede pasarte es que te sientes parte del todo. Y es como de qué es el todo y cómo se siente eso. Es que es muy complicado entenderlo con la mente. Por eso a mí me gusta mucho la práctica. Es un, vale, 90% del tiempo práctica y 10% teoría. Porque por leer y por escuchar nos podemos tirar horas y horas y horas, pero no vamos a tener el mismo entendimiento que cuando estamos haciendo, ¿no? Es como si, por ejemplo, quieres tener una buena condición física a nivel de deporte y de 10 horas nos tiramos 9 horas leyendo sobre cómo tiene que ser la técnica para levantar peso, cómo tiene que ser el movimiento para esto, lo otro, lo de más allá, y solo una hora haciendo. Yo personalmente prefiero estar 9 horas haciendo y una leyendo, porque creo que es a través de la práctica como se gana muchísima más comprensión y cómo se avanza también más rápido. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario y seguimos. Esta experiencia está fuera del tiempo, no hay pasado ni futuro. En su vibración más elevada, el amor no se ve separación, el amor no ve separación entre el individuo y el resto del universo. Nos sentimos en total unidad con todo. En este estado, la unicidad total adquiere una mayor sensación de realidad que las percepciones ordinarias del yo en el mundo. Es una sensación que solo se puede calificar como profunda. Vale, esto ya lo había leído. A medida que se produce el cambio interno, el observador externo puede detectar o no un cambio en nuestro estilo de vida. No obstante, aunque los hábitos y el comportamiento parezcan iguales, ya no son compulsivos ni forzados. A menudo se pueden eliminar, modificar o cambiar sin molestias. Por otra parte, pueden producirse modificaciones repentinas en el estilo de vida, incluso giros importantes en la vocación, debido al cambio de valores internos y a la expansión de los intereses y la visión. Al estar conectados con una dimensión mayor, podemos sumergirnos en ella a través de la contemplación, la meditación, el arte, la música, el movimiento, la lectura, la escritura, la enseñanza y la participación en grupos espirituales con objetivos similares. El dejar ir se vuelve más automático y continuo. Los periodos de quietud interior y belleza se producen con mayor frecuencia y duran más. Esto puede ocurrir a un nivel muy profundo. Curiosamente, pueden ser episodios de gran lucha y agitación. Estos periodos de intenso trabajo interior tienen lugar porque ya no podemos tolerar la negatividad. Al tener más conciencia, somos capaces de llegar al fondo y gestionar los problemas en niveles más profundos. Puede tratarse de problemas relativos al origen de nuestra identidad o al concepto del yo. También pueden sobrevenir avances de gran serenidad y paz después de periodos prolongados de entrega continua, como se ve en el ejemplo siguiente. En un momento dado, mientras me encontraba en un estado de júbilo constante, se produjo un acontecimiento que trajo a la conciencia
un conflicto surgido de la manera más profunda en la que podemos relacionarnos con los demás. Fue difícil de ver y experimentar, pero como el estado predominante era de tanta energía, pude dejar que el conflicto interior saliera, siguiera su curso y se resolviera de una vez por todas. Duró 10 días seguidos, y en ese periodo me enfoqué constantemente en entregar el conflicto y dejarlo ir sin intentar modificarlo en absoluto. Durante algún tiempo parecía interminable, pero la experiencia previa de la entrega me había confirmado que tarde o temprano todos los sentimientos se agotan si los dejamos ir. Me desplacé temporalmente a una cabaña en medio del bosque. Esto intensificó el proceso, porque no había distracciones. Entonces la fuente del conflicto se profundizó y vinieron sensaciones aún más dolorosas con mucha fuerza. Se produjo una gran crisis interna, a veces incluso agonía y desesperación. Determinado a no renunciar ni permitir ningún bloqueo en el flujo del proceso, por último, alcancé el fondo del pozo y surgió una negra desesperación de intensidad incontenible. A pesar de ello, sabía que todo iba a estar bien, ya que mi identificación principal no era con la desesperación, sino con la entrega. Y qué bueno aquí porque dice determinado a no renunciar. La determinación es lo más importante. Tomar esa firme determinación de que voy a soltar, voy a soltar, voy a soltar. Finalmente, solté completamente toda resistencia a la desesperación, que desapareció al instante. La desesperación, que había sido abrumadora y casi insoportable, se desvaneció en un momento. En su lugar se produjo una paz profunda e indescriptible, de dimensión infinita, curiosamente poderosa e inexpugnable. Sentí una profunda quietud interior y se detuvo toda percepción temporal. El tiempo fue reemplazado por el simple movimiento de los fenómenos del mundo. Al día siguiente, la experiencia continuó, y de hecho fue incluso más intensa. Entonces, por curiosidad, volví al mundo, para ver cómo experimentaba la vida ordinaria en este estado de conciencia. Incluso caminando por la Quinta Avenida de Nueva York, prevalecía la misma profunda quietud, armonía y paz. Esta paz y quietud ubicuas parecían subyacer a todo el caos superficial, el ruido y la confusión de la ciudad. Era como si el poder y la fuerza de esta dimensión, aquietada, permitieran que todo pasara y se mantuviera en una unidad constante. En la esencia de esa quietud había un poder ilimitado, y estaba claro que era el poder que contrarrestaba y equilibraba la negatividad colectiva de la ciudad. Entonces comprendí que este mismo poder cohesivo es el que equilibra la negatividad de la personalidad. Sin oposición, esa negatividad destruiría a la personalidad y con ella al cuerpo. En apartados anteriores vimos que las emociones inferiores están asociadas con una acumulación de energía en los centros o chakras inferiores. Conforme nuestra conciencia se eleva al dejar ir la negatividad, esta energía tiende a ascender a los centros superiores. En el nivel del amor, la energía se desplaza al chakra corazón. A medida que el amor se vuelve incondicional y alegre, la dimensión personal del amor da paso al amor universal. De una persona que ha alcanzado el nivel del amor, decimos que tiene un gran corazón o que es todo corazón. Estas frases expresan su cambio de interés y enfoque hacia aquello que es amoroso. Esta transición ascendente del enfoque va acompañada de un cambio de la percepción, un punto de vista diferente del que caracteriza a quien se centra en las emociones negativas. Por ejemplo, si una persona que está en un estado mental inferior ve a un anciano vestido descuidadamente en la esquina, lo percibe como un vagabundo. Esta caracterización va acompañada por otros pensamientos negativos, tales como podría ser peligroso, evitémoslo, nos cuesta dinero a los contribuyentes, pues es probable que reciba un subsidio, la policía debería limpiar las calles de escoria, debería estar en la cárcel o en un manicomio. En cambio, la persona en estado de amor podría verlo como alguien interesante, cuyo rostro refleja mucha experiencia de vida, carácter y sabiduría.
Puede parecer un alma liberada, que en gran medida ha terminado con el mundo y ha evolucionado al estado del ser, más allá del hacer y el tener. Tuve un encuentro con un hombre así en la Quinta Avenida durante ese estado de total quietud interior que he descrito antes. Mientras caminaba por la acera, el anciano percibió mi estado de quietud con una sola mirada y se abrió por completo. Sus ojos miraban ampliamente, sin ocultar nada, y su alma se abrió del todo para ser leída. Era evidente que había realizado su ser interno y estaba en paz. De hecho, era parte integrante de esa poderosa energía positiva y amorosa que mantenía a la ciudad de una pieza. Con esa mirada, compartimos nuestra unicidad intemporal. A pesar de ser extraños, nuestras almas se unieron y resonaron una con la otra. El ser único irradió. En nuestra mirada abierta había una unidad cósmica. Se calibra como verdadero. Se produjo un saber silencioso de que la unidad reflejaba una energía infinita que contrarrestaba la negatividad de Nueva York en ese momento, porque el poder compartido era infinito. Sin ese contrapeso, la ciudad se autodestruiría. Era un estado de conciencia saliente, silente, prevalente e infinito. Fue un momento profundo en el que verifiqué experimentalmente una de las leyes de la conciencia. El amor es la ley suprema del universo. La afirmación se calibra en 750. Lo de calibrar es del mapa de la conciencia que él tiene, por si os lo estáis preguntando. Vale, fin del capítulo 11. Vamos con el capítulo 12, la paz. En la paz ya no hay conflicto. La negatividad está ausente por completo y el amor omniabarcante se experimenta como serenidad, tranquilidad, atemporalidad, plenitud, realización, quietud y felicidad. Hay silencio interior y luz, un sentimiento de unicidad, unidad y libertad total. La paz es imperturbable. Las acciones no requieren esfuerzo y su efecto es espontáneo, armonioso y amoroso. Se produce un cambio de percepción del universo y de la relación con él. Prevalece el ser interior. Se ha trascendido el yo personal con todos sus sentimientos, creencias, identidades y preocupaciones. Este es el estado último al que aspiran todos los buscadores, tanto los religiosos como los humanistas, o los que rechazan cualquier identificación espiritual o filosófica. Aquí hago una paréntesis porque, como ya os he dicho antes, que yo prefiero más práctica, porque al final algunas cosas son complicadas de entender si no las has experimentado. También otra cosa que veo cuando estamos mucho en la teoría y no en la práctica es que a veces, claro, nosotros leemos esto de la paz y ya nos creamos expectativas y ya creamos deseo de cómo se sentirá, yo quiero alcanzar ese estado y eso está creando interferencias en nuestro proceso, porque al final poner expectativas, poner deseo, poner fuerza, hace que no estemos aceptando y soltando lo que tenemos hoy, aquí y ahora. Entonces, por eso recomiendo que haya mucha práctica y algo de lectura, porque si no, el leer tanto, si no lo ponemos en acción, puede incluso ralentizar el progreso. No sé si me estoy explicando. Mi punto de vista, ¿vale? Hay opiniones para todo. El profundo impacto de la paz. Todos hemos tenido momentos de profunda paz. El tiempo y el mundo parecen detenerse de repente y entramos en contacto con lo infinito. En estos años se han publicado una serie de libros acerca de la experiencia de cercanía a la muerte, vivida bajo diversas circunstancias por personas que murieron y luego regresaron al cuerpo. Por lo general, esa experiencia inolvidable transforma sus vidas. Su visión del mundo, de su significado y del propio significado personal cambian considerablemente. En la película Horizontes Perdidos, una vez que el héroe experimenta Shangri-La, aunque regresa de nuevo al mundo, lo contempla de manera diferente. Desea a toda costa volver a Shangri-La, donde prevalece el estado de paz.
Cuando vivimos la experiencia de la paz, ya no somos víctimas del mundo, ya no estamos a su merced como antes, porque hemos tenido un destello de la verdad acerca de él y de lo que realmente somos. Mediante la entrega continua, experimentamos estos estados de paz cada vez con más frecuencia. En ocasiones, pueden llegar a ser muy profundos y prolongados. Cuando las nubes se retiran, el sol brilla y descubrimos que la paz ha sido verdad en todo momento. La entrega es el mecanismo que desvela la verdadera naturaleza de la existencia. Cuando una persona está en paz, el test de kinesiología confirma su fortaleza. Nada mental, emocional o físico la debilita. Ya no se identifica con el cuerpo. Los trastornos físicos pueden sanarse o no, pero a la persona le resultan indiferentes. Han perdido toda importancia. La experiencia de la paz interior viene acompañada de una gran fortaleza. Un campo energético de paz total es inexpugnable. La persona que ha encontrado la paz interior ya no puede ser intimidada, controlada, manipulada o programada. En este estado somos invulnerables a las amenazas del mundo. Por lo tanto, hemos dominado la vida terrenal. Cuando se establece el estado de paz, ya no es posible el sufrimiento humano, puesto que se ha renunciado a la base misma de la vulnerabilidad. La transmisión silente. Voy a buscar lo que es silente, porque no lo sé, y no sé si vosotros lo sabéis. Y así os lo explico y lo aprendo yo también. En silencio. Vale. Pues significa que está en silencio o que permanece callado sin hacer ruido. Vale. La transmisión silente. Calificamos a la persona que ha alcanzado ese estado de paz como iluminada o en estado de gracia. Dentro y más allá de esta condición son varios los estados de iluminación avanzados y los niveles de realización descritos por los místicos, los sabios, los santos y los avatares. Se deriva un beneficio silencioso, no verbal, de estar en presencia de un ser iluminado. En sentido clásico son los maestros espirituales avanzados, santos o sabios. Los buscadores viajan grandes distancias para estar en presencia física de este campo de energía. El devoto o buscador recibe la transmisión silenciosa de la energía de alta frecuencia de la hora del maestro, que se describe como transmisión de la no mente, gracia del gurú o bendición del maestro. Esta transmisión impersonal ocurre por sí misma. El estado de paz infinita se irradia incondicionalmente en el campo de energía del maestro o santo. Buda dio una flor a su discípulo como símbolo de transmisión de esta energía. Si hemos estado en presencia de un gran maestro que irradie esta energía, nunca seremos los mismos. Lo más beneficioso que nos puede ocurrir es haber estado en presencia de un gran maestro, porque absorbemos su vibración al presenciar ese estado de paz y entregas total. La transmisión silenciosa de este estado es un fenómeno no verbal, energético, que no depende de la lógica. La vibración del aura del maestro avanzado funciona como una onda portadora que facilita la comprensión de sus palabras. Pero el elemento catalizador es la onda de energía y no las palabras. A través de la transmisión silenciosa, la energía del santo o maestro avanzado se incorpora a nuestra aura, a nuestra función cerebral y a todo nuestro ser. Gracias a que esta energía de paz se transmite hacia afuera, hacia el mundo, la humanidad sigue viva. Sin ella, se habría destruido hace mucho tiempo. Por eso, nuestra evolución interna sirve a toda la humanidad. Al alcanzar estos estados elevados de amor y paz, nos convertimos en presencias salvadoras en el mundo. Entregarse a la realidad última. El distintivo de este nivel es la ausencia de deseos. No hay necesidad de querer nada, porque todo se manifiesta en la vida de forma espontánea y automática, sin voluntad consciente ni esfuerzo. A este nivel, los pensamientos mantenidos en la mente son muy poderosos y tienden a manifestarse rápidamente.
El fenómeno de la sincronía es continuo. Los mecanismos de causa y efecto y el funcionamiento interno del universo se revelan con claridad, puesto que somos testigos de la base misma de la realidad. Estos estados de conciencia muy elevados suceden espontánea e inesperadamente y tienden a recurrir y permanecer durante periodos cada vez más largos. Una vez que hemos experimentado esto, tenemos la intención de que el estado de paz sea permanente. En el relato siguiente se describe a qué se parece y cómo sucede este estado, experimentado después de 3 años y medio de entrega continua. Era un frío día de invierno. La entrega había sido continua durante 11 días a un nivel de conciencia nunca alcanzado antes, ni siquiera durante el psicoanálisis. Tenía que ver con la base misma de la supervivencia del ego y su identificación como individuo. Guardaba relación con cómo experimentamos la propia existencia y con el deseo de experimentar el propio ser. A medida que pasaban los días, el proceso parecía no tener fin. Me surgió la duda: ¿estoy intentando lo imposible? Me quedó claro que la propia duda era un mecanismo de defensa. La abandoné y la entrega continuó a gran profundidad. Más tarde, ese mismo frío y lluvioso domingo, entré en un restaurante. Me senté solo en la mesa y de repente el mundo se transformó milagrosamente. Se produjo una profunda sensación de paz y quietud interior, mayor que cualquier cosa imaginable. La experiencia estaba más allá del tiempo. De hecho, el tiempo no tenía significado alguno y el espacio tampoco existía tal como solemos experimentarlo. Todas las cosas estaban conectadas. Solo había una vida expresándose como un único ser a través de todos los seres vivos. No sentía ninguna identificación con el cuerpo ni interés por él. En la sala tampoco había ningún cuerpo más interesante que otro. Todas las emociones y acontecimientos estaban interconectados, y todos los fenómenos se producían porque cada cosa manifestaba espontáneamente su naturaleza interior, como si el movimiento y el crecimiento fueran el desarrollo espontáneo del potencial. La quietud imperturbable, tenía una cualidad como de roca. Era obvio que el ser real era invisible, sin principio ni fin, y solamente se había producido una identificación transitoria con el cuerpo y la historia individual. Parecía muy extraño que antes uno pudiera haber pensado que era un cuerpo aislado y separado de los demás, con un comienzo limitado y un final. La idea parecía absurda. Yo no había ninguna sensación de yo separado y el pronombre yo desapareció y dejó de tener sentido. En su lugar estaba la conciencia de ser todas las cosas. Siempre las había sido y siempre las sería. El verdadero estado de ser estaba fuera del tiempo. El tiempo que el cuerpo había estado en la Tierra parecía una fracción de segundo, durante la cual la verdadera identidad atemporal había sido olvidada, debido a que no había sido cegado por el pequeño yo, debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Entonces, la verdadera identidad atemporal había sido olvidada debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Entonces se reveló cómo había sucedido. Se había expresado el pensamiento de experimentar una existencia separada, y esta expresión se había manifestado como una personalidad individual, con una identidad individual y un cuerpo físico que la acompañaba. La conexión interna de todas las cosas era absolutamente obvia. Era el universo holográfico, descrito por Buda, y la moderna física teórica. Ambos están de acuerdo en cuanto a la naturaleza intrínseca del universo. Dado que todo era perfecto, no había nada que hacer, nada que desear, nada que crear y nada en lo que convertirse. Solo había eso, la esencia de ser de la que surge la existencia. Era la fuente de la existencia, pero curiosamente no su causa. Sentí una profunda familiaridad con la conciencia. Era como si uno siempre la hubiera conocido, como si uno estuviera por fin en casa. No se presentaron emociones ni sentimientos, prevalecía la inconsciencia de las sensaciones. Aunque parecían seguir produciéndose,
ya no eran personales ni causa de preocupación. Todo esto puede sonar difícil de entender y lo que dice, yo he experimentado algo parecido, pero lo experimenté sin saber lo que estaba experimentando y por eso ahora lo leo y puedo entenderlo y puedo acercarme a lo que quiere decir porque lo he experimentado previamente. Pero si yo no hubiera experimentado esto nunca, primero me parecería imposible y segundo, me iría tanto a la cabeza intentar entender el porqué, el de esto, lo otro, la infinitud, el no tiempo, que estaría tan desconectada del cuerpo que sería todavía más difícil experimentarlo. A modo de experimento, mantuve un pensamiento durante una fracción de segundo para ver qué pasaba. Casi al instante se produjo un efecto en el mundo físico. El pensamiento de mantequilla o café, por ejemplo, dio lugar a que el camarero viniera de inmediato con los artículos, y sin embargo no había pronunciado ni una palabra. Las palabras no parecían ser necesarias. La comunicación se producía con cualquiera al nivel del silencio. Esa noche, el cuerpo condujo el coche a una reunión en la que nadie notó nada. Todo el mundo parecía estar intensamente vivo. Su vivacidad surgía de su esencia y el ser, que era el mismo para todos. Brillaba a través de sus ojos. El cuerpo hablaba con otros, establecía espontáneamente conversaciones normales y se comportaba de forma habitual. En ese momento, el cuerpo parecía un juguete kármico, cuyo funcionamiento corría a cargo de todos sus patrones y programas acostumbrados y no necesitaba ninguna atención en absoluto. Parecía saber lo que debía hacer y lo hacía eficazmente y sin esfuerzo. Todas las conversaciones e interacciones eran presenciadas como simples fenómenos, no dirigidas. Una extraña vanidad parecía haber creído que había habido un pequeño yo autor de las acciones del cuerpo. En realidad, el cuerpo estaba a merced del universo y nunca había realizado sus acciones. Los fenómenos eran como vibraciones de la mente que no tenían realidad o existencia separada. Solo había totalidad. En realidad, solo existía esa unidad. A la tarde siguiente surgió un pensamiento. Ahora que se había revelado el camino hacia la realidad, era posible retornar a la conciencia de ser esa persona individual que antes se había aceptado como real. Así como el aire de la habitación no experimenta los contenidos de la habitación, ya no había un yo que experimentara mi propia existencia. En ese espacio ya no había un yo para experimentar el yo soy. Retornar a la conciencia individual significaba que debía hacerse una elección. En realidad, la elección se hizo por sí misma, porque no había ningún yo que la tomara. El deseo de experimentar al yo individual se volvió a reactivar por sí mismo. Estaba presente la opción de soltarlo, pero regresaron a la memoria las cosas que todavía no había terminado en el mundo. A medida que retomaba el sentido del yo, las elecciones eran observadas, no activamente decididas. Se estaba produciendo el proceso de retorno. Podía ser permitido o soltado. Fue permitido y continuó. Cuando amaneció, el retorno se había completado, pero ahora con una sensación diferente con respecto a la identidad personal. Se había revelado la verdad del ser. Acepté la responsabilidad por haber elegido experimentar una vez más la vida individual, aun sin creer en la existencia individual. De hecho, la elección consciente garantizó una completa responsabilidad por ello. Experimentalmente, todo esto ocurrió de manera autónoma. Hubo un tiempo en el que los estados de conciencia antes comentados se creían exclusivas del místico. Sin embargo, en la actualidad, la investigación de estos estados y la información obtenida de ella se consideran la vanguardia de la ciencia, especialmente de la rama de la física relacionada con la mecánica cuántica y las partículas subatómicas. El estudio de estas partículas indica que no son objetos en el sentido habitual, sino que se trata de sucesos que se producen como resultado de las frecuencias de energía.
Ahora, la ciencia postula una frecuencia trascendente más allá del espacio y del tiempo. Una impresionante serie de investigaciones realizadas en muchos laboratorios ha demostrado que el cerebro percibe por medio de sofisticados análisis matemáticos de patrones de frecuencia. El cerebro percibe por medio de sofisticados análisis matemáticos de patrones de frecuencia. Estos hallazgos se han traducido en lo que se ha dado en llamar el paradigma holográfico, que afirma que en el universo todo está conectado, incluida la mente humana. En el holograma, cada parte contiene la totalidad. En consecuencia, cada mente individual es capaz de reflejar todo el universo. Esta relación entre la ciencia y la conciencia constituye un campo que está atrayendo rápidamente el interés. Así lo evidencia la publicación de libros como El paradigma holográfico, La totalidad y el orden implicado, El Tao de la física, La danza de los maestros de Wu Li, Mindful Universe, Psychoenergetic Science, y de artículos con títulos como Conciencia del campo y de la nueva perspectiva sobre la realidad, El universo implicado desplegado, El modelo holográfico, Física y misticismo, y El medium, el místico y el físico. Entre los líderes de estos investigadores está el neurocientífico Carl Privram, de la Universidad de Stanford, y el fallecido físico David Bohm, de la Universidad de Londres. Sus teorías se pueden resumir así: nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta, interpretando frecuencias de otra dimensión, el reino de una realidad primaria, pautada y significativa que trasciende el tiempo y el espacio. Por lo tanto, el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. Es interesante que las teorías de la física teórica avanzada, que son producto de las actividades del hemisferio izquierdo, ahora requieran un nuevo contexto para ser comprendidas. El contexto que se está desarrollando a partir de estas investigaciones de científicos que usan el cerebro izquierdo coincide con la realidad observada por el místico, que representa la función del cerebro derecho. Así, cualquiera que sea la ladera de la montaña que decidamos escalar, siempre terminaremos en el mismo punto, la cima. Una tercera manera de subir a la montaña es a través del mecanismo de la entrega. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de comprobar la naturaleza última de la realidad, la misma que se revela al místico y al físico. Podemos visualizar que con cada una de las entregas damos otro paso ascendente por la ladera de la montaña. Algunos subirán hasta que la vista sea mejor y elegirán detenerse ahí. Otros irán aún más alto. Y algunos no estarán satisfechos hasta alcanzar la cima y verificarla por sí mismos. Si bien, al llegar a ese punto, ya no hay una persona individual que verifique nada, porque se ha rendido completamente. Fin del capítulo 2. Al final, como la técnica habla mucho de dejar ir, dejar ir, dejar ir, a mí me gusta hacer esta lectura porque me da información, pero personalmente me enfoco más en dejar ir la culpa, la apatía, la depresión, el orgullo, y no tanto en intentar activamente llegar a estos estados, ¿no? De la paz, del amor. Yo personalmente, porque creo que al tener ese deseo, bueno, si dejas ir el deseo y te abres a experimentarlo, genial. Pero personalmente pongo más el foco en el dejar ir más que hacia donde me quiero acercar, porque es en el dejar ir donde nos vamos a ir acercando automáticamente, sin el foco ahí, sin el deseo ahí, a todos estos estados. Así que nada, muy interesante hoy. Nos vemos el próximo día con más y mejor. Muchas gracias.